Que Dios le bendiga en este día, un buen lunes, buen comienzo de semana. Quería saludarle en este día, desearle lo mejor del mundo, un buen comienzo de semana. Esa luz me molesta y un día le voy a sacar. Agradezco a Dios por la maravillosa victoria que he tenido la semana pasada. Sabemos que no servimos a un Dios de madera, no servimos a un Dios de palo, sino que a un Dios de poder, un Dios de amor y de misericordia, un Dios que ama, que sana, salva y liberta. Es el Dios que servimos. Y cuando nosotros somos fieles a Él, Él es fiel a nosotros. Por eso yo siempre tengo en cuenta la palabra que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando yo empecé a leer esa parte de la Biblia, yo no entendía qué quería decir. Pero el Señor me fue mostrando con hechos lo que quiere decir esa parte de la Biblia. Muchas veces he llorado, he clamado y he dicho: Señor, y creo que en videos anteriores he dicho también, tu palabra dice esto, y por tu palabra vengo y te pido. Muchas veces estamos en el fuego, en el proceso, y parece que no vemos salidas. Pero Dios da poco al pasar los días. Dios nos va abriendo camino, abriendo puertas, y va moviendo las cosas. En estos días he tenido a mi niña enferma. Justamente un día que me puse, tenía un trabajo que hacer. No especifico porque no. El Señor dice que no hay que andar diciendo a todo el mundo, así que tenía un trabajo que hacer y en medio del trabajo mi hija se despierta tipo 7 de la mañana, donde ella empieza a toser, tenía el pecho muy tomado, tenía una tos de, como le dicen a los médicos, tos perruna, tenía el pecho muy tomado, se quejaba mucho el pecho, hacía mucho ruido, o sea, feo. Y cuando a ella le pasa eso solamente con el medicamento corticoide, solamente eso mejora a ella. En ese momento me fui, justo estaba sentada en este lugar, me di vuelta, la miré, me fui, me arrodillé al lado de ella y oré. Y yo dije: Señor, tu palabra dice esto, y por tu palabra vengo y te digo, te la he dado a tu hija desde muy pequeña para que tú la guardes, para que tú cuides de él. Reprendí tu espíritu de enfermedad, porque son espíritus que se levantan. Terminé de orar. Mi niña se dio la vuelta, se acomodó y se durmió. Una hora después creo que se fue despertando y ya estaba mejor. Cuando se levantó, después ya estaba mejor. Hoy mi hija está mejor. Solamente le di el jarabe para la tos. No es necesario darle el corticoide, no se lo di. Cada vez que por ahí se despertaba al siguiente día, se despertó de vuelta y como que chillaba un poquito de vuelta el pecho, de vuelta a orar. Y así. Porque cuando con fe hacemos, cuando con fe, por eso es que tenemos que tener mucha fe. Justamente, mira, estaba el día acá en Hebreo, creo que está. Yo estuve leyendo el otro día donde habla de la fe. Acá, Hebreo 11.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros antes de ver ya lo que Dios va a hacer, nosotros ya tenemos que creer. Por la fe se llama eso. Tener fe de que Dios va a obrar, de que Dios va a hacer las cosas. La verdad que muchas veces nos cuesta. Es como cuando Dios te dice, habla conmigo, contame a mí tu problema, a mí me importa, yo te voy a ayudar. Esas fueron las palabras que el Señor usó conmigo un día. Porque yo siempre iba a mi problema y contaba a cualquier otra persona, pero no contaba a Dios, no iba a Dios, a la fuente de la vida. Y yo estaba haciendo mal. Hasta que un día habló conmigo Dios. Y de ahí empecé a cambiar. Yo empecé a buscar a Dios. Pasa que muchas veces nos cuesta el decir, voy a hablar con Dios. Y voy a contarle mis problemas. Pero ¿qué quiere el ser humano? Quiere charlar con alguien. Quiere que alguien le responda. Es ahí donde nosotros debemos de clamar y decir, Señor, yo quiero que al momento de hablar contigo, escuchar tu voz aludible, quiero escuchar tu voz en mi oído, quiero escuchar tu voz en mi mente, quiero escucharte cuando tú me respondes, cuando tú me hablas, quiero tener un diálogo contigo, como tener un diálogo con mi hermana, con mi madre, yo quiero tener, porque tú eres mi padre, y si tengo un diálogo con mi familia y yo los escucho, ¿por qué no te puedo escuchar a ti? Nosotros podemos escuchar a Dios, solamente tenemos que tener fe, mucha fe, de que las cosas van a acontecer. En realidad esto no era lo que yo quería hablar, pero bueno, Dios sabe por qué hacen las cosas y por qué Dios no lleva por otro camino. Muchas veces tomamos una decisión de hacer algo y el Señor te lleva a otro lado. Dios sabe tu conveniencia. Estuve escuchando una predicación de un pastor que decía que se estaba yendo a un pueblo a predicar, no sé si era una campaña, y en el camino, faltando una hora para llegar, porque iba con el tiempo justo, un neumático de su vehículo se pinchó. No llevaba otra cubierta para cambiar, no tenía cómo cambiar nada en medio de la nada de la calle. Y él baja y dice, Señor, ¿por qué permitiste esto si yo voy yendo a hacer tu obra? Voy haciendo tu voluntad. ¿Por qué permites esas cosas? Y en el momento dice que se apersonan en el lugar dos hombres armados, donde uno de ellos le pregunta si él es cristiano, se acerca y le pregunta, debe ser por la vestimenta, si él es cristiano, y él le dijo que sí. Y él se arrodilla y le dice que ore por él. Este pastor ora por él. O sea, capaz alguna vez le va a salir esa predicación. Ora por él. En ese momento intercede, reprende espíritus. Este hombre se entrega al Señor. El hombre le liberta, el pastor lo liberta a él de todo porque nosotros al estar en el mundo mucha inmundicia se nos pega a nosotros. Él es nueva criatura. Y ahí en el momento su amigo viene y se arrodilla y también pide oración por él. Y también acepta al Señor como su Salvador. Y el pastor ora por ellos dos. Los dos se entregan al Señor. Hacen un pacto con Dios. Y como dije anteriormente, nueva criatura fueron. Hay que no entender esto. Muchas veces no entendemos los propósitos de Dios. Reclamamos, nos enojamos. Como el Señor ha dicho conmigo, muchas lágrimas hay delante de mi presencia y reclamos.
porque no entendemos. Porque muchas veces queremos nosotros que se haga como nosotros queremos. Pero Dios sabe. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él es el que nos creó, Él es el que nos hizo y Él es el que nos sostiene todos los días. Él sabe lo que nos conviene y lo que no. Aún antes que nosotros decidamos lo que vamos a hacer, Él ya sabe lo que nosotros vamos a hacer. Antes que acontezca, Dios ya sabe lo que va a acontecer. Es por eso que Él muchas veces pone traba en el camino. Por eso yo siempre digo, si las cosas pasan es por algo. No lo forces, no lo obligues, porque Dios sabe por qué hace las cosas. Solo agradece. Y tenemos que aprender, yo también tengo que aprender eso. Muchas veces en la vida no sabemos por qué pasan las cosas, pero Dios lo sabe. Solo debemos ser agradecidos y nada más. No era esto lo que tenía preparado para hablar, pero bueno, Dios sabe el por qué hoy vengo a hablar de esto. Solo le digo que tengan fe. Yo tuve mucha fe. Mis hijas se me fueron de la casa. Hoy puedo contar este testimonio. Me pasó hace como 2 meses, 3 meses. He venido con lucha. No he estado bien. Pero hoy puedo contar mi victoria. Mis hijas volvieron a la casa. Están de vuelta acá. Mi nieto está de vuelta acá. Agradecida con el Señor por ello. La verdad que muchas veces vemos el proceso y duele y parece que no hay salida. Pero yo te puedo asegurar que si te pones a la mano del Señor, que si te aferras a Él, hay salida. Hay salida para todo. Hay salida para tu matrimonio. Hay salida para tu familia, para tus hijos, para tu hogar, para tu trabajo. Hay salida para todo. Yo he pasado muchísimos procesos. Yo he pasado muchísimas cosas. Muchas veces he preguntado a Dios, clamado, ¿y por qué tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no veo victoria? ¿Por qué veo mucho proceso y no victoria? Y ahí es donde el Señor habla conmigo y me dice, saca más tiempo conmigo. Busca más de mi presencia. Necesito humillación si quieres ver victoria, me dijo. Y es ahí. Hay veces que no todo lo que brilla es oro. Yo siempre voy al Señor y le digo, Señor, mi debilidad es mi carácter. Formame. Y ahí es donde el Señor empieza a formar. Y cuando empieza a formar no nos gusta. Lloramos, gemimos, nos quejamos. Pero si vos le pediste a Dios, vos le dijiste, Señor, yo quiero que me cambie, yo quiero que me restaure, yo quiero nueva criatura ser, yo quiero ser otra persona. Y quiero ver tu mano sobre mi vida. Porque sobre la vida de mi hija, siempre. Yo puedo dar testimonio de que el Señor, cada vez que yo doblé rodillas por Isabela, mi niña, la de 4 años, el Señor respondió, pero respondió al instante. Es impresionante cómo el Señor obra en la vida de ella. Porque seguramente tiene grandes planes para su vida. La verdad que es impresionante porque levantarla, no solamente yo doy testimonio, no solamente levantó a Lázaro de los muertos, a mi hija Isabela la levantó de ahí. Mis ojos vieron. Y el enemigo se enojó muchísimo cuando yo conté como testimonio de lo que pasé. Porque el Señor tiene grandes planes con su vida. Y el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a querer truncar esos planes del Señor. Va a querer poner palo en la rueda. Hablando así. Pero no. Es ahí donde Dios se levanta. Y yo al ver esas cosas que Dios hace con mi hija, yo no puedo volver al mundo. Yo no puedo hacer eso. Primeramente porque amo al Señor y no puedo ser malagradecida. Y segundo porque ¿qué serán de mis hijas sin mi oración? ¿Qué será de mi familia sin mi oración? Hay una mochila sobre mi espalda. Hay una profecía muy grande sobre mi vida, sobre mi familia. Donde yo tengo que sostener una familia con oración. Donde yo tengo que sostener a mis hijos, mis hermanos, mi madre.
Dios me escogió, no fue para cualquier cosa. Entonces ese es el precio que uno tiene que pagar de todas las cosas que van a acontecer. Todo tenemos que pagar un precio. Justamente ayer el pastor estaba hablando de eso. Todas las cosas que Dios nos da, tenemos que pagar un precio. En esta vida nada es gratis. O usted va a un negocio a comprar y le dan gratis algo. No. No. Todo en la vida tienen que pagar un precio. Nuestro precio de la salvación, ¿cuál es? El proceso sobre la tierra. La verdad que el Dios que nosotros servimos es un Dios de amor, un Dios de misericordia. El mismo rey David pecó. Mató. Pero cuando él se humilló de verdad, él gimió, él clamó, él pidió perdón, se humilló. El Señor tuvo misericordia de él. No volvió a ver un rey como el rey David. Cuando uno va al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón humillado, con un corazón entregado a Él, el Señor te va a perdonar. No, dice que el único pecado que el Señor no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Después no hay nada. A pesar que muchas veces el enemigo te predica y te dice, vos ya no tenés perdón. Vos tuviste, no sé, 5 o 6 maridos. La samaritana también tuvo, fue perdonada. Vos, no sé, fuiste lesbiana. Vos fuiste esto, vos fuiste el otro. No, no importa. El Señor te va a perdonar. No hay cosa alguna que el Señor no perdone, excepto esto que yo nombré. El Señor te va a perdonar cualquier cosa. Es solo que vos busques su presencia. Es solo que vos dispongas tu vida y tu corazón para Él. Y Él va a hacer el resto. Yo siempre digo, cuando yo vine a los pies del Señor, no tenía ni una ropa cristiana. No tenía nada. Todo era en ropa corta. De remeras así, yo me hacía pollera. Pues yo tengo máquina para coser. Amo la costura. Amo es algo. Lo que es manualidad y la costura yo amo. Entonces yo enseguida yo diseño en mi mente y ya lo hice. Ese es el don que el Señor me dio a mí. Mi papá era así. Mi papá bonito. Ya partió con el Señor. Está descansando mi viejito. Y me hice 3 polleras. Una de esas era una pollera que yo tenía que era corta. O como es pollera corta, vos lo cortas de acá. Y es todo pollera gruesa. Así que con 3 polleras yo me manejaba en la iglesia. Siempre iba con la misma ropa repetida. Y yo quería tener ropa. Pero yo regalaba. Mi Isabela cuando creció dejó muchísima ropa. Agradezco a Dios porque la familia del papá de mi hija le dieron muchísima ropa. Tuvo mucha ropa, mucho calzado. Cuando le quedó chico era ropa nueva, que yo cuido muchísimo las cosas. Impresionante como yo cuido mis cosas y las cosas de mi hija. Es más, justamente ayer me voy a desviar un poco del tema. Ayer estábamos en la iglesia, le estaba mirando a mi hija que volvió. Cuando una vez vino a visitarme, parecía abandonada, su ropa mal lavado, sus zapatillas sucias. Y ayer estaba en la iglesia y estaba punta en blanco. Eso es cuando uno vive con mamá. Eso es la diferencia de vivir solo, de hacer tu vida que no sabes ni para dónde correr. Y verle a mi hija así limpia, impecable, a mí me encanta, porque yo soy así, entonces ellos ya son así, pero cuando viven solos son otra cosa, me di cuenta. Entonces yo regalé muchísima ropa de Isabela a una chica. Le regalé cuna, le regalé andador, le regalé carrito, le regalé todo.
todo regalé. Mi ropa que me quedaba regalaba, esto para acá. No, yo no tengo. A mí viene el Espíritu Santo y me dice, tenés que ir a regalar tal cosa. Me pasó con un hermano, no voy a contar el nombre, con su hija y con él. Vino el Espíritu Santo y me dijo, tenés que ir a la casa de él, llévale tal cosa y tal cosa. Y mi marido salió y dijo, no, esta zapatilla. Yo le dije, no, la otra, le dije, la nueva. Yo me fui, saqué una ropa mía que todavía estaba con etiqueta. Una sandalia que lo compré. Mira, esa sandalia lo compré para el congreso de hermana. Y yo me quedé sin sandalia. Porque el Espíritu Santo me dijo, anda y regala esa sandalia a esa niña que necesita. La sandalia le quedó grande, pero como tenía cambio la sandalia, porque era nueva todavía, y tenía día que compré, entonces le dije, andate a tal parte, ahí lo compré, y cambiarlo. Y el vestido, si no te gusta, también cambiarlo. No, el vestido se lo dejó, pero la sandalia lo cambió por otra cosa. Yo tengo eso, yo no tengo problema. Mi marido lo está aprendiendo también, pero a él le cuesta mucho. En cambio yo no, yo me despego de las cosas así de fácil, porque yo siempre digo, Dios me bendice y si Dios me bendice yo puedo bendecir a otra persona que necesita. Porque esta familia me recuerda mucho a mí y a mis viejos cuando yo era pibita, me recuerda mucho a ellos, cómo vivíamos. Entonces, a mí me gusta ayudar, porque yo no tuve la posibilidad de que me ayuden a mí, ni que me regalen nada. Así que nada, esa familia, me fui y se lo di, se lo regalé. Y una vez estuve ordenando mis cosas, una persona que creo que no sé si está todavía. Estuve ordenando mis cosas y fue impresionante cómo yo tengo ropa. Hoy agradezco al Señor porque tengo ropa, porque el Señor me bendijo de esa gran manera. Calzado, ropa, cartera para la iglesia. Agradezco a Dios. Esa cartera, esa que está ahí, esta la hice yo. Así como la ven, la hice yo. En realidad debería dedicarme a eso, pero no me dan los tiempos. Pero es impresionante cómo yo amo. Yo miro mi cartera y me impresiona las cosas que mi mente puede crear y mi mano. Así que, nada, Dios sabe cómo hacer las cosas. Solo confíen, tengan fe y aférrense a Él. Viene tiempos difíciles y el Señor habló y dijo que aquel que esté aferrado a su mano, nada no va a pasar. Así que nada, que Dios le bendiga, que Dios le dé fuerza, fortaleza. Oren por su familia, no se cansen de orar por sus hijos, por sus esposos, por su familia. Que Dios va a hablar, Dios va a obrar, Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer en su momento, va a hacer. Sé que es difícil, porque es difícil. Pero no hay nada que el Señor no pueda. El video es un poco largo, pero agradezco al Señor porque me senté acá con otro propósito. Porque estoy pasando un proceso muy grande que el Señor ya me va a dar victoria. Y también voy a contar. Pero me senté con otro propósito y el Señor cambia los planes. Mira cómo Él cambia. Así que Dios le bendiga, le dé fuerza, fortaleza. Le mando un abrazo grande.